Hola, soy Pilar López Toribio y conjuntamente con la doctora Arjona vamos a explicar las principales características pulmonares que se presentan en los pacientes que están infectados por el COVID-19. Adjunto con esta presentación se os enviará un documento donde se explica más detalladamente la semiología básica de la ecopulmonar y posteriormente pues, os enviaremos un vídeo de una exploración ecográfica pulmonar a pie de cama, ¿no? Con un paciente real en nuestra unidad de reanimación. Para la realización de esta presentación nos hemos basado en los dos únicos artículos que actualmente a día de hoy están publicados. En ellos pues explica de forma detallada las características de este tipo de lesiones en la ecopulmonar y aparte de eso pues nos da a entender de que la ecografía pues es una herramienta muy útil en este tipo de pacientes que ahora veremos exactamente el porqué, ¿no? de la utilidad y las ventajas que tiene con respecto a otras pruebas de imagen. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una imagen ecográfica es obtener una imagen óptima. Para ello hay que modificar una serie de parámetros básicos. En principio retirar los filtros y en segundo lugar habrá que localizar el foco a nivel de la pleura para que esa imagen tenga una mayor nitidez. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es conocer las sondas ecográficas de las que disponemos. Hay varios tipos de sondas ecográficas, cada una de ellas con unas características y unas peculiaridades. En principio, en primer lugar está la sonda ecográfica lineal, que trabaja a una alta frecuencia, lo que nos permite tener una alta resolución y una baja penetración, con lo cual la hace ideal para la visualización de la pared torácica de la pleura. La sonda convex que trabaja a baja frecuencia, con lo cual nos permite una mayor penetración a costa de una menor resolución, con lo cual la hace ideal para la exploración de tejidos que se encuentran a una mayor profundidad que en el caso de la sonda lineal. Entonces, la podemos utilizar para la exploración de los segmentos pulmonares que se encuentran un poco más profundos. Y por último está la sonda ecográfica sectorial, que es la que se utiliza para llevar a cabo la ecocardiografía, que trabaja a una mucha mayor profundidad. Y eso pues, para la exploración cardíaca, que no debemos de olvidar que también hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. En tercer lugar, habrá que hay que seguir una sistemática de la exploración. Se han descrito varios tipos de sistemática, en varias formas. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos interesa es que sea una sistemática lo más sencilla, lo más rápidamente posible, para obtener la mayor rentabilidad en poco tiempo en la exploración, ¿no? A la hora de obtener la imagen. Para ello se va a dividir el tórax en tres regiones, ¿de acuerdo? Una región anterior, una región lateral y una región posterior. Las delimitaciones de estas regiones son: en la anterior se encuentra delimitada por una línea parasternal y la línea axilar anterior, la lateral se encuentra delimitada por la línea axilar anterior y la posterior, y la región posterior que se encuentra delimitada por una línea axilar posterior y una línea paravertebral. En un principio, pues lo que podemos hacer de una manera más rápida posible es realizar un recorrido por cada una de esas regiones. Como se puede objetivar los puntos verdes que hay en la imagen inferior derecha. Pero como una segunda forma de realizar también bastante rápida, y es la que más se recomienda en estos pacientes, es llevar a cabo una breve exploración por 6 puntos, por 6 segmentos pulmonares. Es decir, que cada una de estas regiones a su vez se va a dividir en un segmento superior y en un segmento inferior a través de una línea que atraviesa la mamila, ¿de acuerdo? Y esta sistemática es la más recomendable, ¿no? Es la que nos permite pues, obtener una imagen bastante rentable. Siempre la sonda de ecografía, bueno, una vez que ya sabemos exactamente la sistemática que vamos a seguir y sabemos exactamente los segmentos pulmonares que vamos a explorar, la sonda de ecografía hay que colocarla de forma perpendicular a la parrilla costal, siempre con la muesca en sentido cefálico, ¿de acuerdo? Bien. Aunque, como hemos dicho en los dos artículos al principio y la primera diapositiva que he citado y sobre lo que nos hemos basado en esta
para realizar esta presentación y conjuntamente con lo que en esta diapositiva hay reflejado, que son las recomendaciones que acordaron en la teleconferencia de UCI de Lombardía, ellos, pues todos se ponen en común, ¿no? Están de acuerdo en que la ecografía es una herramienta muy útil, ¿no? Pero no debemos de olvidar que realmente el gol estándar sigue siendo el TAC. ¿Qué ocurre? Que, como ya sabemos todos, el TAC supone una serie de inconvenientes, entre ellos que se necesita trasladar al paciente y estos pacientes, debido a la inestabilidad hemodinámica y a la inestabilidad ventilatoria que pueden presentar, pues hacen que ese traslado se pueda hacer bastante tedioso y dificultoso. Y en segundo punto, que es fundamental, es que ese traslado va a suponer un riesgo bastante importante de diseminación viral y, por tanto, un aumento de la probabilidad de la infección cruzada. Por esta razón, y por otras algunas más, pero estas dos razones que son sumamente importantes, hace que la ecografía pulmonar a pie de cama sea la herramienta de elección para llevar a cabo o para ayudarnos al diagnóstico y para ayudarnos también a valorar la evolución de la enfermedad. Es una evaluación a tiempo real, a pie de cama del paciente. Como hemos dicho, ayuda a diagnosticar. Siempre tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la ecografía es un diagnóstico sindrómico, no nos debemos de olvidar, ¿de acuerdo? Y que es una herramienta más que conjuntamente con otros parámetros del paciente, analíticos y por supuesto con la clínica, es lo que nos va a ayudar a establecer un diagnóstico definitivo. Además, es una herramienta que nos permite perfectamente llevar a cabo la monitorización de la progresión de la enfermedad, establecer el estadio de la enfermedad, ver la rentabilidad que tiene nuestro manejo, es decir, ver la respuesta que tiene el pulmón a nuestra maniobra de reclutamiento y la respuesta que presenta al prono. ¿De acuerdo? Para llevar a cabo la exploración ecográfica nos podemos ayudar del protocolo Blue. El protocolo Blue es un algoritmo que ya se publicó hace ya bastantes años y en este algoritmo lo que hace hincapié es en que debemos de fijarnos en una serie de signos relevantes, es decir, en primer lugar tenemos que fijarnos en el estado en el que se encuentra la pleura. Una vez que sepamos si esa pleura se encuentra normal o anormal, establecer qué patrón pulmonar tenemos y a partir de ahí eso nos orienta exactamente sobre la causa que puede estar provocando la insuficiencia respiratoria o disnea del paciente. Y no es ni más ni menos que es un algoritmo que de una manera rápida, eficaz, pues nos sirve para agilizar el estudio y el manejo del paciente y por tanto lo que nos sirve es para orientarnos sobre la causa que puede estar detrás de la patología respiratoria del paciente. Con lo cual es un algoritmo que debemos de tener en cuenta en nuestra exploración ecográfica. Bien, ya hemos dicho las ventajas que tiene la ecografía en este tipo de pacientes y que no debemos olvidar que a pesar de todas esas ventajas, el gol estándar sigue siendo el TAC pulmonar. Realmente entre las dos pruebas de imágenes existe una correlación importante, es decir, muy buena correlación. De hecho, las lesiones típicas de estos pacientes pues, suelen ser lesiones que se encuentran a nivel periférico fundamentalmente, que se caracteriza porque son líneas B que pueden tener una distribución o bien focal o bien difusa, que conforme, ya veremos en la siguiente diapositiva, que conforme se va agravando la patología intersticial, pues esas líneas B se van haciendo cada vez más confluentes, pueden formar consolidaciones que por regla general suelen ser consolidaciones de varios tamaños, más bien tienen a ser de pequeño tamaño, que pueden tener, que suelen ser de una manera predominante subpleurales, pero que pueden tener también una distribución translobal y lobal, y que todas estas lesiones, pues digamos que se correlacionan bastante bien con la prueba de imagen. De hecho, la imagen que vemos a nivel ecográfico de esa coalescencia de la línea B es lo que se corresponde perfectamente con una imagen in vitro de lustrado a nivel de ITAC. ¿De acuerdo? Bien. Pues empecemos a valorar, ¿no? Los elementos que nos podemos encontrar
en la imagen de una ecográfica pulmonar. Lo primero que podemos visualizar es la línea pleural. La pleura, como ya sabemos todos, está formada por la pleura parietal, que se encuentra adherida a la cara interna de la pared torácica, y la pleura visceral, que se encuentra adosada al parénquima pulmonar. Pues bien, entre ambas existe un desplazamiento lateral durante la respiración, que es lo que da a la línea un aspecto chispeante, y eso es lo que se denomina como el signo del deslizamiento o sliding, ¿de acuerdo? Por tanto, ese signo de deslizamiento es típico de un pulmón normal. Además, la línea pleural se puede ver como una línea hiperecogénica, es delgada, es lisa, todo ello indica es indicativo de normalidad de esa línea pleural y, por tanto, que no hay ningún tipo de, en principio, de patología, o al menos que no hay una patología inflamatoria intersticial. Una vez que ya nos hemos fijado en el estado de la pleura, tenemos que saber que vamos a ir profundizando en la imagen. Las ondas ultrasónicas se van a ir reflejando y al llegar a la interfase línea pleural aire, el cambio de impedancia es tal que se reflejan en su totalidad produciendo un artefacto de reverberación de la línea pleural. Este artefacto de reverberación de la línea pleural es lo que se denomina como líneas A. Y estas líneas A pues son horizontales, que están a una igual distancia entre una y otra. Y es indicativo de que nuestro pulmón está perfectamente aireado. ¿Vale? Pues bien, en este tipo de pacientes, una característica común es que la línea pleural es patológica. ¿Y cómo se va a presentar? Pues se presenta como una línea engrosada, irregular y que, dependiendo ya de la gravedad de la enfermedad, pues puede encontrarse también interrumpida o incluso fragmentada. ¿De acuerdo? Y se ve, como se ve aquí en la imagen perfectamente, y nos podemos fijar en el engrosamiento de la línea pleural que hay en la imagen derecha, concretamente la central. Sí, este pulmón va perdiendo aireación y va ganando agua, es decir, va predominando el componente inflamatorio o edematoso. Entonces ya va a aparecer un nuevo patrón, que es el patrón B o artefactos verticales. ¿De acuerdo? Estas líneas B o artefactos verticales no es ni más ni menos que la expresión del engrosamiento de los septos interlobulillares. Es decir, la onda ultrasónica interactúa con un espacio ocupado por fluido y rodeado por el aire contenido en los alveolos, produciéndose una serie de reflexiones que es lo que genera estas líneas B. ¿Por qué se caracteriza estas líneas B? Se caracterizan por que se originan a nivel de la pleura visceral, borran las líneas A, tienen un movimiento sincrónico con la pleura y cuando se encuentran en un número mayor a 3 en el segmento explorado, se consideran como patológicas. No obstante, tenemos que tener en cuenta que si se encuentra por debajo de 2, 3, pues entonces no tiene significación patológica. Tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar en la imagen otras líneas verticales que nos pueden hiperecogénicas, al igual que las líneas B, y que nos pueden hacer dar a la confusión. Para ello, tenemos que saber perfectamente diferenciarlas. Son las líneas Z, que una de ellas son las líneas Z, que no van a presentar significación patológica, que se van a originar también en la pleura, pero que no van a borrar las líneas A y que además van a ser más cortas que las líneas B, es decir, no van a llegar al fondo de la imagen. Otro tipo de líneas C que tenemos que saber diferenciarlas de las B son las líneas E, que estas líneas E sí que van a llegar hasta el fondo de la pantalla, pero que no se van a originar en la pleura, ellas se van a originar en la pared torácica y no tienen un movimiento sincrónico con la pleura y son indicativas de, por ejemplo, un enfisema subcutáneo. Bien. Las líneas B van a tener una distribución, o sea, su distribución puede variar en los pacientes COVID-19 y van a variar en función de la gravedad.
Normalmente cuando tienen una distribución pues, difusa, están separadas unas entre otras, que como el patrón de líneas B7 dice que van a existir una separación entre una y otra de unos 7 milímetros, significa que va a haber una afectación intersticial, pero que eso es leve en principio. Conforme va avanzando la gravedad, o sea, conforme se va agravando la enfermedad, ese espacio se va, entre las líneas B se va reduciendo. De forma que eso significa que la afectación intersticial pues suele ser mucho mayor y que ya esa afectación intersticial pues va afectando también al alveolo hasta que al final acabamos en un patrón B coalescente, es decir, que todas las líneas B confluyen, ¿de acuerdo? Y ya indicativo no solamente de afectación intersticial, como digo, sino también de alveolar, afectación alveolar. Y es lo que se correlaciona con la imagen del TAC denominada como patrón de vidrio esmerilado o de lustrado. Conforme vaya disminuyendo la aireación en el pulmón, al final lo que obtenemos es un paso más allá a nivel de la exploración pulmonar. Es decir, vamos a ver más artefactos. Y el siguiente paso sería el patrón C, es decir, una condensación. Ya pasaríamos de una coalescencia de la línea B ya directamente a una consolidación. La consolidación se encuentra caracterizada es una imagen que está caracterizada por una ecodensidad similar al hígado o al bazo, que se encuentra ubicada a nivel subpleural, normalmente, ¿de acuerdo? En estos pacientes COVID positivos. Podemos visualizar dentro de esta condensación, se puede visualizar de forma característica los broncogramas aéreos, que estos broncogramas aéreos son puntos hiperecogénicos que se pueden movilizar con la respiración o no, siendo, por tanto, broncogramas aéreos dinámicos o estáticos respectivamente, y que eso nos hace indicar en una serie de patologías. Es decir, aunque en estos pacientes COVID presentan estos broncogramas aéreos, no debemos de olvidar que concretamente cuando tenemos broncogramas aéreos dinámicos, siempre debemos de tener en mente la posibilidad de una superinfección bacteriana. De hecho, ellos siempre se van a presentar de forma constante y bastante característica en la neumonía bacteriana. No es patognomónico, pero sí que siempre tenemos que tener en la mente esa patología. En el caso de los broncogramas aéreos estáticos, debemos de pensar en neumonía bacteriana también, pero también en otro tipo de patología, como puede ser una atelectasia. Digamos que los estáticos no se moviliza con la respiración porque no hay ni un flujo de aire, ni hay ni entrada ni salida de flujo de aire. ¿Vale? Otro signo característico que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, en estas consolidaciones subpleurales, es que, como vemos en la imagen central de la diapositiva, vemos la condensación, ¿de acuerdo? Que presenta una ecodensidad similar al hígado o al bazo, por eso se denomina como signo del tejido. Y se puede visualizar una línea que rodea a esa cuña hipoecoica, que es la condensación, una línea hiperecogénica, que nos puede hacer confundir con la pleura. No es la pleura, la pleura justamente está por encima. Y la línea pleural. Y esa línea no es ni más ni menos que el contraste entre pulmón que está aireado y pulmón que está condensado. Es lo que se denomina como el signo de la fragmentación. Como hemos dicho, bueno, pues las condensaciones en este tipo de pacientes, los COVID, suelen ser condensaciones pequeñitas, de varios tamaños. Puede aparecer tanto unilateral como bilateralmente. No olvidar que las lesiones pulmonares en estos pacientes suelen presentar una distribución fundamentalmente posterolateral y aparte pueden presentar tanto una distribución lobar como no translobar. La lobar pues, se va a caracterizar por condensaciones donde se observa el signo de tisular o hepatización
y el broncograma aéreo, como hemos dicho, hemos explicado anteriormente. La no translobar, siempre tenemos que ver que la distribución no translobar aparece también en otro tipo de patología, no solamente en la neumonía viral, aparece también en la lesión inflamatoria y en el TEP. Se caracteriza esta distribución no translobar por ser una cuña hipoecoica rodeada con el signo de línea irregular, que es la unión entre el pulmón consolidado y pulmón aireado, que es lo que he explicado previamente y que podemos aquí visualizar de una manera más detallada. El siguiente signo que tenemos que tener en cuenta es el derrame pleural. El derrame pleural pues, es ni más ni menos que agua que se encuentra fundamentalmente en las zonas de clive, las zonas posterolaterales e inferiores. Y se van a presentar como una imagen hipoecoica o anecoica. Dependiendo de cómo sea esa imagen hipoecoica o anecoica, pues ya nos orienta a que pueda ser un exudado versus trasudado respectivamente. ¿De acuerdo? Para visualizar la ventana, o sea, para visualizar el derrame pleural, vamos a tener una ventana donde tenemos como referencia anatómica el hígado o el bazo, y un borde superior que hay a nivel de estas vísceras, que es hiperecogénico, que es el diafragma, y todo lo que sea craneal el diafragma. Es lo que corresponde al tórax, concretamente al espacio pleural, y todo lo que se encuentre por debajo del diafragma es a nivel de la cavidad abdominal. Bien, en los pacientes COVID-19 el derrame pleural no suele haber derrame pleural y en el caso de que lo haya suele ser de mínima cantidad y siempre anecoica. Existen varias fórmulas para valorar y para cuantificar la cantidad de derrame pleural, pero a nosotros lo que nos interesa es llevar a cabo una valoración cualitativa para ser lo más rápido posible. Y una forma de hacerlo de forma cualitativa es estableciendo la siguiente regla, es decir, si nos llega el derrame a nivel de la línea axilar posterior, pues va a tener una cantidad aproximada de 300 mililitros, si llega a línea axilar media, unos 750, si llega a línea axilar anterior, 1.250 mililitros, y si llega ya a línea medio clavicular sería unos 2.000 mililitros. Bien, como hemos dicho, ya una vez que hemos descrito todos los patrones que nos podemos encontrar en un paciente COVID, realmente lo que estamos viendo es que se trata de una enfermedad pulmonar y que sigue un patrón intersticio alveolar. Y aquí en esta imagen podemos observar perfectamente cómo puede evolucionar de un patrón a otro. Vemos perfectamente cómo vamos de un patrón de líneas B7, ¿vale? Donde las líneas B están perfectamente separadas por un espacio, son separadas por un espacio y que están de una forma difuminada, con lo cual ahí es indicativo de una afectación intersticial leve, y como poco a poco, a medida que vamos progresando en la gravedad de la enfermedad, pues esas líneas B se van aproximando más hasta que se hacen coalescentes, ¿vale? Con lo cual ya no es solamente una afectación intersticial, sino que también ya va habiendo una afectación alveolar. Pues bien, para ver exactamente y para cuantificar, ¿no?, de una forma objetiva exactamente cómo de aireado está nuestro pulmón, nos podemos hacer uso de una escala que es el Lung Ultrasound Score, que esta escala lo que es indicativa o nos puede ayudar a valorar el pronóstico y la evolución de nuestro paciente. Es decir, de cómo se encuentra afectado nuestro pulmón y de cómo se encuentra aireado. En esta escala lo que se establece es la siguiente puntuación. El punto, tiene una puntuación 0, un pulmón que se encuentra totalmente normal, con su línea pleural lisa, con su sliding y sus líneas A. Se considera, ¿no?, se cuantifica como una puntuación 1, un pulmón que se encuentra con una moderada pérdida de aireación. Se va a cuantificar con un 2 al pulmón con una severa pérdida de aireación, que ya es cuando realmente las líneas van coalesciendo. Y se cuantifica como un 3 cuando hay ya una consolidación.
Hay artículos que demuestran que este score sirve pues no solamente para ver el valor pronóstico, bueno, y también, ¿no?, el valor pronóstico, sino que de alguna forma pues, nos determina o sea relacionado en pacientes con TOC que va a tener un pronóstico más, o sea, peor, ¿de acuerdo? Y se ha visto también pues, en pacientes en los procesos de Winning, cuando conectamos al paciente con el tubo en T, si hacemos una ecografía y vemos el score y calculamos el score, pues se ha visto que en aquellos que tengan una puntuación más alta, pues va a tener un fracaso del destete y se ha relacionado con eso, ¿vale? Vamos a utilizar en este caso el score, el luz score, pues lo vamos a utilizar nosotros también pues, para valorar las maniobras de reclutamiento e incluso para ver el PROM, y vemos exactamente cómo ha mejorado la aireación de nuestro pulmón. Como hemos dicho, realmente se cuantifica, aunque nosotros en la práctica clínica del día a día no hace falta cuantificarlo, sino tenerlo en cuenta para hacer una valoración cualitativa. Pero la forma de cuantificarlo es con la puntuación que he explicado. Esa puntuación se establece en cada segmento del pulmón. Recordamos que cada hemitórax presenta 6 segmentos, entonces en cada uno de esos segmentos vamos a ver el luz score y a partir de ahí lo sumamos sabiendo que la máxima gravedad sería 36 puntos, que son 3 puntos por cada segmento, ¿vale? De las dos emitoras. Y eso significa que tiene es bastante grave la patología pulmonar. Bien, una vez que ya sabemos exactamente las características específicas, ¿no?, del paciente COVID, otra utilidad que tiene la ecografía es ver cómo repercute nuestro manejo en el pulmón de estos pacientes. Para ello se puede utilizar para valorar la maniobra de reclutamiento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos una maniobra de reclutamiento, pues lo primero que tenemos que descartar es exactamente cuál va a ser la causa de la hipoxemia. Pues podemos perfectamente hacer una exploración previa a ese reclutamiento y descartar pues, que haya un neumotórax o cualquier otro tipo de complicación. Una vez ya que valoramos eso, tendremos que valorar el patrón que nos encontramos, sobre el cual nos encontramos. Es decir, valoramos el luz score, ¿vale? De forma cualitativa. ¿De acuerdo? Y valoramos la existencia de si hay broncograma aéreo, puesto que si hay un broncograma aéreo dinámico, pues siempre va a ser mucho más fácil la aireación de ese pulmón que si fuese estático. ¿De acuerdo? Y podemos valorar exactamente cómo de aireado se va a presentar tras la maniobra del reclutamiento. E incluso durante el proceso de reclutamiento podemos observar si vamos a provocar una sobredistensión del pulmón o no. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos realizando una sobredistensión durante esta maniobra de reclutamiento? Pues se vería en la imagen ecográfica como un patrón A con una disminución del sliding en cara anterior y el lunge pulse, que es el pulso pulmón. ¿Qué significa eso? Pues este último concepto es la transmisión del latido cardíaco en el tejido pulmonar, que eso en un pulmón normal es muy difícil verlo y es muy difícil que sea evidente, pero en un pulmón que no se encuentra ventilado sí que es bastante fácil verlo. Realmente la sobredistensión no hay una ventilación efectiva, ¿de acuerdo? Por tanto, con la eco nos ayuda a evitar esa sobredistensión pulmonar y durante la maniobra de reclutamiento. Y a su vez nos ayuda también a ver la mejoría de la aireación del pulmón a través del luz score, ¿vale? Puesto que se ha relacionado esa mejoría de la aireación con un aumento de la oxigenación y por tanto de la PAF. Y todo esto siempre sin olvidar la clínica del paciente, como ya he dicho en otras ocasiones. Otra utilidad de la ecografía es valorar la respuesta a la pronación. Ahí se han escrito varios artículos, un artículo de los franceses en el cual ellos dicen que la exploración ecográfica no predice la respuesta a la oxigenación al prono, y no solamente no es que no predice, sino que además es que no va a haber diferencia entre un patrón difuso y un patrón focal.
¿vale? Sin embargo, hay otros estudios más recientes que se han realizado por los chinos, en los cuales ellos dicen que si se hace una exploración tras el prono, concretamente unas 3 horas tras el prono, se ha visto que a nivel de los segmentos posteriores va a haber una mejoría del espacio muerto y que incluso esa mejoría se ha relacionado con una discreta disminución de la mortalidad a los 28 días. Bien. Con lo cual, pues hay una cierta discrepancia y todavía unas ciertas dudas sobre la predicción, ¿no?, de la ecografía ante la respuesta de la pronación. No obstante, en las recomendaciones que se establecieron en la teleconferencia de UCI de Lombardía, que ya le he citado en las primeras diapositivas, ellos sí que de alguna forma, pues sí que es verdad que refieren que la ecografía como la técnica más indicada para la monitorización en función, o sea, de la patología pulmonar. De forma que ellos establecen 2 tipos de pacientes, 2 tipos de patrones. Un patrón 1, que son aquellos pacientes que presentan un patrón B difuso, sin consolidaciones, en los cuales cuando se presenta esa imagen ecográfica significa que ese paciente sí que puede responder a las maniobras de reclutamiento. Y un patrón 2, que sí que van a presentar consolidaciones a nivel posterior inferior y a nivel anterior puede presentar líneas B, líneas A o ambas. Entonces, este tipo de patrón, según ellos, sí que podría tener una buena respuesta a decúbito prono. En esta imagen, pues se resume de una forma bastante esquemática y bastante buena que pues lo que he comentado hasta ahora. Es decir, nosotros en una imagen ecográfica lo que tenemos que ver es cómo se encuentra la línea pleural, es decir, si esa línea pleural tiene alteraciones, tipo si se encuentra engrosada, irregular, si tiene un movimiento disminuido, ¿de acuerdo? Ver el patrón que presenta, si presenta un patrón A, pues es normal, si presenta un patrón B, ya quiere decir que hay una alteración intersticial. Y ya, por último, ver si hay consolidación o derrame. Una vez que identificamos y sabemos ya el patrón, pleura y existencia de consolidación de derrame, a partir de ahí establecemos ante qué paciente nos encontramos. Si nos encontramos un paciente con líneas difusas B, posible respondedor de maniobra de reclutamiento y por tanto utilizaremos la eco para ver la PIP óptima en ese paciente y valorar progresión o resolución, o bien nos encontramos ante pacientes que siguen un patrón 2, que es la existencia de consolidación a nivel posterior inferiores y que eso significa que puede ser respondedor al decúbito prono y no ser tan respondedor a las maniobras de reclutamiento. Además, ya sabemos que la ecografía, como he dicho en numerosas ocasiones, nos sirve para monitorizar la evolución de la enfermedad. Pero es que además también es muy útil para ver cómo se va resolviendo la enfermedad, que sigue en un sentido inverso a la gravedad. De forma que cuando ya el pulmón está resuelta la patología, pues vuelve a tener sus líneas A. Bien, ahora voy a explicar las diferencias porque, claro, todas estas líneas B no solamente se encuentran en este tipo de patologías infecciosas, sino que también se va a encontrar en un edema agudo de pulmón. Y tenemos que tener claro cuáles son los signos diferentes de uno y otro, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que lo primero, como hemos dicho, es siempre fijarnos en la línea pleural. En la línea pleural, en un edema agudo de pulmón, se encuentra brillante, es lisa, mientras que tiene un movimiento normal, es decir, hay un sliding normal, mientras que en el caso del síndrome de estrés respiratorio, como es en el caso de estos pacientes, se encuentra engrosada, irregular, hay un sliding disminuido. El patrón B, pues el patrón B del edema pulmonar, ¿cómo es? Es un patrón difuso, homogéneo,
es gravitacional, siempre va a empezar por las bases y a medida que se va agravando el edema agudo de pulmón, pues va a ir ascendiendo en sentido cefálico. Mientras que en el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo, pues suele ser un patrón parcial, heterogéneo, pues unilateral, con una distribución que pues muy heterogénea. En el caso de las consolidaciones, de la existencia de consolidaciones, en el edema agudo de pulmón no suele haber consolidaciones, a no ser que haya la típica consolidación indicativa de una atelectasia por derrame compresivo. O realmente, o sea, en el síndrome de distrés respiratorio, pues sí que va a haber consolidaciones y concretamente en el COVID, como hemos dicho, pues son consolidaciones típicamente subpleurales, de pequeño tamaño. El derrame pleural en el edema agudo de pulmón es común, mientras que en el síndrome de distrés respiratorio y concretamente en el COVID es prácticamente inexistente y en el caso de que exista es mínimo. Y luego ya como último signo es el pulso pulmón, que no se encuentra en el edema agudo de pulmón y sí se van a encontrar en la patología intersticial alveolar. ¿De acuerdo? O por lo menos es algo más evidente, ¿no? ¿Podemos diferenciar la neumonía viral o bacteriana? Bueno, yo he encontrado algún artículo, que es el que dejo aquí reflejado, que ellos dicen que sí, que nos puede ayudar a diferenciar la neumonía. Bueno, es difícil, ¿vale? No creo que diferencie al 100% una neumonía viral de una bacteriana. Sí que hay signos indicativos que nos orientan más hacia una que hacia otra a nivel de la ecografía, pero hasta el punto de diferenciarla tal cual es prácticamente pues muy difícil o tendría que ser ya un experto, pero vamos que no, más bien como digo la ecografía es un diagnóstico sindrómico. En una neumonía bacteriana no es patoneumónico como he dicho antes, pero sí que es muy característico el hecho de la existencia de broncograma aéreo. En el caso suele ser broncograma aéreo típicamente dinámico fundamentalmente. También estático, pero también fundamentalmente dinámico. En el caso de la neumonía bacteriana, las consolidaciones pues, no son de subpleurales, es decir, puede haber alguna subpleural, pero fundamentalmente más a nivel central, la distribución. Y además, sí que es cierto que hay un signo que se ha descrito ahora con la presencia de estos pacientes COVID, que este signo sí que se va a presentar en el paciente COVID, pero que bueno, que está ahí un poco en estudio, no se sabe muy bien cuál es la causa. Y es que si nosotros colocamos el doble color a nivel de la condensación, concretamente en los pacientes y característicamente en los pacientes COVID positivos, se va a caracterizar porque tiene una disminución del flujo sanguíneo, mientras que en una neumonía bacteriana es todo lo contrario, es un fenómeno inflamatorio, infeccioso, en donde va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Y eso sí que es un signo que es muy característico, que sí que nos podría permitir diferenciar entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana. ¿De acuerdo? Aquí dejo reflejado pues un esquema bueno, pues de toda la evolución de la enfermedad, cómo se correlaciona la imagen ecográfica a nivel pulmonar con el estadio de la enfermedad y con la gravedad. Vemos que en principio en una fase más leve tenemos una línea pleural engrosada e irregular con una disminución del sliding, mientras que a medida que vamos progresando esa línea pleural pues se va haciendo cada vez más irregular e incluso llega hasta un momento en que se puede ver como fragmentada. Y mientras que el patrón del parénquima pulmonar pues se puede visualizar como un patrón B difuso, un poco con una separación entre las líneas B de 7 milímetros y mientras que va avanzando la enfermedad se van aproximando esas líneas B hasta que llegan a ser coalescentes, que es lo que se corresponde con el vidrio esmerilado del TAC, y al final acaba en consolidación. ¿De acuerdo? Suele tener una distribución parcheada, focal, unilateral, bilateral. Y bueno, pues lo que quiere decir con esto es que la afectación intersticial ya va siendo a una afectación alveolo-intersticial conforme se va agravando.
Aquí es lo mismo, es otro esquema que también un poco pues asocia los patrones del parénquima pulmonar con la severidad de la enfermedad, así como las características de la línea pleural y la distribución. Si tenemos una distribución focal segmental en unilateral, pues obviamente suele estar dentro de un estadio un poco más leve que en el caso de la distribución que sea difusa, multilobar o bilateral. Y aquí pues prácticamente volvemos a decir lo mismo. Tenemos un patrón normal, perfectamente aireado, y vamos viendo progresivamente a medida que nuestro pulmón va perdiendo aireación y se va afectando el intersticio, cómo va variando la imagen de la línea pleural y el patrón del parénquima pulmonar en el paciente COVID-19. Igualmente, aquí también nos explica las características de la línea pleural, del patrón, de cómo va evolucionando, cómo ese patrón del parénquima pulmonar y las características de la línea pleural, a medida que vaya evolucionando, va cambiando la imagen y se va asociando con una mayor desaturación, lo que nos hace plantear ya el hecho de que siga en planta ingresado o bien hay que derivarlo a la UCI, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí a la izquierda observamos perfectamente la sistemática, ¿no? Para llevar a cabo la exploración con las 6 áreas que hay que explorar. Y bueno, como he dicho al principio, dije al principio, la zona lineal es la idónea para ver la pleura y la convexa del parénquima. Sí es cierto que para no intentar no hacer tanto cambio de sonda, que de alguna manera podría aumentar el riesgo de contaminación de la máquina, de nuestro aparato, pues normalmente suelen utilizar la convexa para todo. Pero vamos, que la ideal para ver la pleura, por ejemplo, pues suele ser la lineal, que es por las razones que ya había explicado anteriormente. Y por supuesto, pues establece un diagnóstico diferencial de los signos ecográficos que nos encontramos en el COVID-19 y porque como ya he dicho en multitud de ocasiones, el COVID-19, o sea, la imagen ecográfica del COVID-19 no nos especifica realmente la causa de este COVID. Es decir, a nosotros no nos puede decir con esos signos ecográficos que realmente se trata de una infección por COVID. Hay muchas patologías que pueden tener signos parecidos. Y de alguna manera sí que podemos establecer un diagnóstico diferencial, pero hay en otras ocasiones en que no podemos establecer diagnóstico específico y que debemos siempre correlacionar la imagen ecográfica del COVID-19 con la clínica del paciente. Aquí hay algunas patologías donde se hay que establecer, se describe, ¿no? Para llevar a cabo el diagnóstico diferencial. En neumotórax, por ejemplo, pues no hay ninguna línea B y se caracteriza por ser un patrón A. El edema agudo del pulmón, que es lo que había referido ya anteriormente. Y lo que referí también anteriormente, que es un poco un signo que a lo mejor sí que no sirve para diferenciar entre neumonía bacteriana y viral, que es el Doppler, pero bueno, que esto es un poco todavía se está describiendo, no se sabe exactamente cuál es la razón por la que hay una disminución del flujo sanguíneo en las condensaciones de pacientes infectados por COVID-19. El hecho de la existencia de un derrame pleural, que en el COVID suele ser mínimo si es que lo hay, y por supuesto ya la resolución que siempre comienza, cuando comienza ya a reaparecer las líneas A en un paciente infectado por COVID, quiere decir que ya estamos en una fase de resolución, ¿vale? Pero que siempre tenemos que tener en cuenta signos parecidos que se pueden encontrar en COVID o en un tromboembolismo pulmonar, como que es lo que habíamos dicho anteriormente, que en el test pues también se pueden encontrar condensaciones típicas no transglobales, al igual que en el caso del COVID-19. Y luego ya, por último, voy a dar unas pequeñas nociones de desinfección en estas infecciones graves, ¿vale? Donde la diseminación pues, puede ser bastante fácil, ¿no? De que ocurra. Siempre para intentar no contaminar y tener el máximo cuidado posible con nuestra máquina, lo primero que tenemos que establecer es que haya una sonda específica en el área donde se encuentra este tipo de pacientes. Valorar realmente si la exploración ecográfica nos va a ser útil. Es decir, el hecho de que yo haga una exploración ecográfica me va a modificar el manejo del paciente. Entonces, en ese caso sí que haríamos la exploración ecográfica. Si vemos que no nos va a modificar el manejo, intentar evitarla. Siempre hacer una higiene de manos antes y después de realizar la exploración y con el uso de EPI, por supuesto.
Previo a la exploración siempre examina la máquina por si hay algún tipo de daño a nivel de la sonda ecográfica o algún tipo pues, de alteración en la sonda que pueda producir o que pueda facilitar la diseminación de la infección. Se recomienda el uso de bolsa de gel de un solo uso. En el caso de que no la tengamos disponible, pues evitar que la botella del gel toque la sonda ecográfica. Siempre poner una cubierta, una funda a la sonda y una vez que terminemos, pues retirar y limpiar perfectamente el gel sobrante y llevar a cabo una descontaminación con agentes de limpieza de grado hospitalario con actividad antiviral, como son las toallitas desinfectantes universales, que he puesto ahí varios tipos de toallitas que tienen esta actividad antiviral. Se recomienda en este tipo de infecciones con fácil diseminación y si hay infecciones graves, se recomienda la descontaminación de toda la máquina y sí que es muy recomendable llevar a cabo un registro de uso y de limpieza. Y en el ángulo inferior izquierdo pues he dejado direcciones donde se describen recomendaciones ya específicas en función de la casa de cada máquina. ¿De acuerdo? Y nada, pues muchas gracias, eso es todo. Y bueno, espero que haya servido esta presentación para la práctica clínica diaria y que más o menos pues se hayan resuelto dudas, si no pues preguntar dudas. Y bueno, la intención es hacerlo, esta exploración lo más simple posible, aprender a hacerla lo más simple posible, rápida y bueno, para obtener pues, la máxima rentabilidad y ser lo más eficiente posible en este tipo de tareas.